Historia de El Salvador. Capítulo 1. Primeros habitantes. Varias son las teorías que intentan determinar el momento y la forma en que llegaron los primeros pobladores al territorio del continente americano. Muchos historiadores creen que fue a través del estrecho de Bering. Hace miles de años, se cree que eran hombres y mujeres cazadores que habitaban en el continente asiático, quienes ingresaron al territorio hoy conocido como Alaska. Esto se debe como consecuencia de la temporada de invierno en esa región que permite que se congele este estrecho. Y por lo tanto, de esta manera, durante esa temporada une a los dos continentes. Según las fuentes históricas, prácticamente todas las culturas antiguas fueron emigrantes. Las evidencias culturales encontradas hasta hoy en El Salvador datan aproximadamente de hace 8.000 años. Tales evidencias son pocas, y esto se debe en parte a que los restos materiales de aquellos pobladores se encuentran todavía soterrados. Y también hay que hacer notar que no ha habido mucha investigación sobre dicho tiempo. Así, alrededor del año 1500 a.C., se encontraron sitios con cerámica en forma de tecomates y ollas, decorados con impresiones de conchas. Para que nosotros entendamos de una mejor manera el desarrollo de los asentamientos humanos en el actual territorio salvadoreño, es preciso dividir la historia en periodos que la antropología ha clasificado en preclásico, clásico y posclásico. Periodo preclásico. Calculado del año 1500 a.C. al 250 después de Cristo. En este periodo, las poblaciones nómadas se establecen en los territorios de Mesoamérica y se transforman en sedentarios. Hablamos de cuando las culturas mayas y lencas se organizan en grupos. Estos habían sido influenciados por la cultura olmeca. Y comienzan así la actividad agrícola, con el maíz y el frijol como principales productos. Se elaboran también redes, petates, hilos y tejidos. También se destaca la cerámica. Es importante resaltar que en este periodo se introducen dos innovaciones sobresalientes: el calendario y la escritura, siendo estos importantes para la consolidación de esas culturas. Sus dos calendarios eran parecidos al calendario azteca, uno el religioso de 260 días o 13 meses de 20 días cada uno, y el civil de 360 días o 18 meses de 20 días más 5 días complementarios. En este periodo los historiadores creen que el occidente de El Salvador fue ocupado por habitantes mayas en algún momento del periodo preclásico. La distribución geográfica de los mayas incluía el centro y el oriente de las tierras altas de Guatemala, así como la porción occidental de El Salvador. Para algunos autores, los habitantes de esta parte del territorio salvadoreño durante el periodo preclásico eran hablantes de lengua náhuatl. Para otros investigadores, la población de Chalchuapa al final de este periodo eran de lengua olmecas. Durante este periodo se observa un auge cultural en El Salvador, ya que se establecieron un número considerable de asentamientos y se construyeron aldeas y plazas. Debido a esto podemos deducir que hubo un crecimiento de la población. Durante este periodo se forman las primeras aldeas agrícolas, cuyos habitantes compartían ideas sobre organización social, religión y cerámica. Mientras algunos sitios de El Salvador permanecen en la categoría de simples aldeas, otros van desarrollando rasgos culturales más avanzados. En la costa del departamento de Usulután podemos encontrar que hay un sitio denominado La Rama, con huellas de humanos y también de animales. Y con objetos culturales también encontrados. Todas estas pruebas se pueden fechar hacia el año 1500 a.C. Otra de las evidencias más antiguas de ocupación humana en El Salvador procede de la zona del Valle de Chalchuapa.
En el sitio El Trapiche se encontraron evidencias de cerámica, figurillas de barro, piedras de moler y sellos de barro, que indican que estos lugares fueron seleccionados como áreas de asentamientos por pobladores que llegaron a El Salvador durante este periodo. En este periodo existe una clara ocupación de varios asentamientos en las regiones occidental, central y oriental de El Salvador. Un sitio importante correspondiente a este periodo es Santa Leticia, en Ahuachapán, formado por numerosos montículos, plataformas y varias esculturas. Periodo clásico años 250 al 950 después de Cristo. En la región de El Salvador se destacan en este periodo los lugares conocidos como Joya de Serén, San Andrés, Cara Sucia, Casa Blanca y Tazumal. La arquitectura de Joya de Serén muestra el uso sofisticado del adobe reforzado con paredes verticales resistentes a los techos. La ocupación humana en el centro noreste y occidente de El Salvador continuó durante los siglos III y IV después de Cristo. Pero todo el florecimiento de este periodo se vio interrumpido en ciertas regiones del país por la actividad del volcán de Ilopango, que hizo erupción cerca del año 500 después de Cristo. La lava y ceniza se depositaron en varios puntos del país y cubrieron terrenos agrícolas, fuentes de agua y asentamientos humanos. La ceniza del Ilopango selló depósitos de materiales en sitios como Chalchuapa y Cara Sucia, en el occidente, Cerro del Zapote, Loma del Tacuacín, Barranco Tovar en el centro y probablemente hacia el oriente de la zona. Como consecuencia de esta catástrofe, alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados de las planicies de la zona central fueron desocupados por los grupos humanos que las habitaban. A raíz de esta erupción es posible que se hayan realizado migraciones hacia otros sitios de zonas aledañas, particularmente del área maya y también hacia el centro y occidente del país. El Valle de Zapotitán fue un área severamente afectada por la actividad volcánica y debido a los daños en los terrenos agrícolas se cree que los habitantes se movieron a otros lugares. Pero el centro norte y occidente de El Salvador no fueron abandonados totalmente. Para el año 550 después de Cristo se vuelve a ocupar el occidente y centro del territorio salvadoreño cuando grupos de mayas llegaron a colonizar dichas regiones. Joya de Serén fue ocupada alrededor del año 600 de nuestra era y desocupada hacia el año 650 debido a los efectos de la erupción del volcán Laguna Caldera. Esto sugiere que la población que habitaba Joya de Serén al momento de la erupción emigró hacia áreas que no fueron drásticamente afectadas por dicha actividad volcánica y se ubicaron a corta distancia de ahí, en sitios como San Andrés, en donde la población nativa buscó refugio. Periodo postclásico. Este periodo está comprendido entre los años 950 y 1200 y se le define como una etapa de inestabilidad. Podemos decir que este periodo comienza con la deteriorización de la civilización maya. Se cree que esto se debió al impacto que se ejerció sobre los recursos naturales de la tierra, enfermedades, deterioro del medio ambiente e incluso las guerras entre grupos. De los tres periodos, este podemos decir que fue el más violento. Los grupos se van armando mejor al incluir elementos nuevos, como los metales, además del arco y la flecha. Para el territorio de El Salvador, la evidencia arquitectónica y cerámica de Chalchuapa muestra una continuidad hasta el año 1200. Después de esta fecha, el Tazumal y el área de Laguna Seca son abandonados. En este periodo en el territorio de El Salvador, también se caracteriza por las inmigraciones más significativas de la llegada de grupos provenientes del norte, descendientes de los toltecas y conocidos en la región como pipilles. Este grupo de habla náhuatl ocupó las 3/4 partes del actual territorio salvadoreño. Cihuatlán y Santa María,
en el Valle del Paraíso, han sido considerados como sitios representativos de este periodo. Entre los años 1200 al 1350, los nonoalcapipilles, que significa noble o señor, grupo multiétnico con influencia náhuatl, emigraron desde los estados de Hidalgo y Puebla en el centro de México o incluso desde los Estados Unidos, para llegar a asentarse en El Salvador. No hay evidencia arqueológica, pero sí muchos paralelos con los nombres de la región. Esto también se sabe mayormente por las tradiciones orales y por los escritos de los españoles. La región del actual territorio salvadoreño es una de las zonas que brindaba muy buenas condiciones para hacer un asentamiento porque había una gran riqueza de recursos naturales, lo que permitía la pesca, la caza y la recolección de frutos. El territorio del actual El Salvador pertenecía al corredor que se le conoce como Mesoamérica, que se limitaba desde el oeste de México hasta el sur de Costa Rica. Los grupos de pipilles habitaron también en pequeñas partes de Guatemala, de Nicaragua y pequeñas partes de Honduras. Cabe destacar que alrededor de ellos había grupos mayas. Es importante hacer notar que los pipilles no eran mayas. Su idioma era el náhuatl, que significa lengua suave o dulce. A la llegada de los españoles estaban asentados al poniente y sur del río Lempa y divididos en dos señoríos. El Cuscatlán, que significa lugar de joyas preciosas, con aproximadamente 59 asentamientos, e Izalco, que significa lugar de las casas de obsidiana, la cual era una piedra volcánica importante, y estos tenían aproximadamente 15 asentamientos principales. Los principales sitios de estos dos asentamientos fueron Caluco, Nahuilingo, Cojutepeque, Tecoluca o lugar de los tecolotes, Nonoalco, Tehuacán, que significa lugar de dioses, y Cuscatlán. La población total de los pipilles fue de unas 500,000 personas según investigadores. También hay otros lugares importantes en el oriente de la región, donde se han encontrado rastros de civilizaciones antiguas, siendo la Gruta del Espíritu Santo una de ellas, en lo que hoy es Corinto Morazán, y también está Quelepa, en San Miguel. Siendo estos últimos lugares poblados por grupos lencas. Según los escritos españoles podemos decir que ellos se dividían en tres clases. Los nobles, que eran los caciques y sacerdotes, los plebeyos, los cuales eran muy numerosos, estos eran los cazadores, los artesanos y los agricultores, y la última clase eran los esclavos, estos eran los que habían cometido algún delito, los enemigos capturados en alguna guerra, o los que cometieran traición en la guerra. Estos últimos muchas veces fueron víctimas de sacrificios. Es importante decir que los hijos no heredaban la esclavitud. En cuanto al comercio, este se llevaba a un mercado llamado tianguis, donde funcionaba el trueque y se intercambiaban numerosos productos artesanales, animales y productos agrícolas. Los productos más destacados eran el cacao y el algodón. En el área de la religión, el gran sacerdote era la cabeza de esta, luego está el adivino, que era el encargado de hacer las predicciones. La evidencia lingüística encontrada en Quelepa, en el oriente de El Salvador y la parte centro-sur de Honduras, nos hace deducir que este territorio era habitado por grupos lencas. Cuando los primeros contingentes españoles arribaron al territorio salvadoreño, se cree que existían por lo menos 6 grupos: pipilles, lencá salvadoreño, chortí, ocoman, ulúa y chorotega. De estos, el grupo que tuvo mayor importancia fueron los pipilles, por el hecho de haber hablado náhuatl y sus variantes, que eran ampliamente conocidas en Mesoamérica, lo que facilitó la comunicación con los grupos tlaxcaltecas y mexicas que llegaron con los españoles y que hablaban la lengua náhuatl mexicana. Este periodo presenta una mayor complejidad religiosa. Tienen un ritual muy desarrollado con orientación hacia los sacrificios humanos, los que, en esta época, aumentaron de manera notable.
La religión también justificaba las guerras rituales con el propósito de obtener cautivos para el sacrificio. Este periodo postclásico termina con la primera epidemia introducida por los españoles, la cual fue de viruela, y sucedió cerca del año 1520, y sabemos que aniquiló a la mitad de la población indígena. A partir de entonces ocurrió un proceso de transculturación que remodeló las culturas indígenas y sentó las bases de las culturas mestizas de México y Centroamérica. Espero este video haya sido de su total agrado. Cualquier pregunta que tenga, lo invito a escribirla en los comentarios y muy gustosamente le responderé. Para hacer este video se ha hecho una recopilación de datos de varios libros de historia de El Salvador y de la cultura de Mesoamérica. Actualmente nos encontramos recopilando los datos necesarios para hacer el video de la conquista española, la independencia de El Salvador y la América Central, y los primeros años después de 1821. Estaría contento si me deja un me gusta, y que también comparte el video, y por supuesto le agradecería mucho más si se suscribiera al canal. Cualquier sugerencia sobre temas que le interesaría o le gustaría que hiciéramos, le pido que lo deje en los comentarios. Muchas gracias.